Dos, tres, ya. Buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un episodio más de Praxis Investigativa. En esta oportunidad, en esta noche, tenemos a tres colegas muy importantes, muy apreciadas, muy expertas en el tema. Juliet, magíster en Pedagogía Infantil, Daniela, magíster en Lingüística y Literatura, y Wendy Moreno, magíster en Investigación Cualitativa. Pues bien, el tema a tratar esta noche, a conversar, es una autora de Alicia Lindon Villoría. Este texto se llama Las huellas del Lefebvre sobre la vida. ¿Qué significa esto de las huellas sobre la vida cotidiana y qué importancia o impacto tiene en nuestra práctica y ejercicio docente y claramente en lo que concierne, a la investigación? Pues bien, sin más preámbulos, empecemos, demos inicio. Empezamos hablando, qué pena, empezamos hablando hacia una concepción cotidiana. El autor nos habla sobre el espacio. Él dice que subjetivamente es el entorno de un individuo y de un grupo, es el horizonte dentro del cual se sitúan y viven los individuos. Entonces, el espacio en cuanto a la labor docente sería la institución donde se está haciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es aquí donde se le otorga sentido a los mismos actores, que son los estudiantes y los docentes. Pues la escuela claramente está cargada de significados y está delimitada. ¿Por qué? Pues porque allí estos ámbitos de significados se asocian a la experiencia que los actores tienen en este sitio, que pues este sitio es la escuela. Y en cuanto a la investigación, es importante tener presente el espacio donde se crea la experiencia de lo investigado y o analizado. Esto puede ser una variable que afecte los resultados de la investigación. También vamos con las pluralidades de sentido. El autor nos dice que lo cotidiano siempre implica pluralidades de sentidos asociados a puntos de vista que se pueden condensar en ciertos elementos espaciales. Entonces, estos sentidos son parte de la vida cotidiana, los estamos usando todo el tiempo y pues en nuestra formación docente, en el quehacer docente, es importante tener diferentes puntos de vista en cuanto a las situaciones que se nos vayan presentando a lo largo pues, de la carrera y ya como tal cuando seamos docentes. Y en la investigación es importante ver diferentes variables y posibles caminos para el desarrollo de esto. Ahora pasamos con lo simbólico. Bueno, ya por otro lado tenemos lo simbólico, como ya lo mencionó mi colega Alejandra, donde nos dice que lo cotidiano se considera a partir de conjuntos simbólicos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos conjuntos forman agrupaciones o constelaciones para las cuales van a ser representadas de forma verbal o formal, y pues todas estas van enlazadas y o unidas a una temática. También se considera no solamente el símbolo del signo, sino también el símbolo del signo y de la señal. Estas tres son bastante importantes y hay que tenerlas en cuenta. Ya por otro lado, tenemos que el símbolo identifica a dos seres, en ese sentido, donde evoca uno a partir del otro. Bueno, entonces otro de los elementos de los cuales nos habla el efecto es el tiempo, lo cual está dividido como en dos grandes categorías. Entonces, por una parte tenemos la parte lineal, que hace referencia a toda la parte de tecnología, el conocimiento y la racionalidad que tiene una sociedad, pues para un periodo de tiempo específico. Y por otra parte tenemos la parte cíclica, que hace referencia a la naturaleza, es decir, las 24 horas del día, ¿sí? De la cual nos habla pues el autor. Entonces, en este sentido, esos dos como recursos hacen parte de un concepto que es el ritmo análisis. Y en este sentido, pues el tiempo cotidiano está dentro de un tiempo histórico y social en el que se llevan a cabo las prácticas sociales, que es pues el elemento que viene después. Ok, perfecto. Bueno, aquí yo quisiera mencionar elementos claves que mencionaron ya las tres, empezando por lo de pluralidad y pasando por eso ¿de qué? Del tiempo, que prácticamente lleva a cabo, o bueno, converge, gesta lo que son esas prácticas sociales. Efectivamente, tanto en la investigación, pero
de eso ya nos hablará más adelante nuestra experta en la materia, Daniela, pero más enfocada propiamente al ejercicio docente. Es importante, como bien lo mencionabas, tener varios puntos de vista si se quiere, o esa pluralidad, más bien, denominémoslo en palabras de la autora, ya que pues no nos podemos quedar como solo centrados en un punto de vista, ¿no? Sino que debemos ver todo lo que converge ahí detrás de ese punto de vista, todas las diferentes posibilidades que pueden llegar a encontrarse, ¿no? De ahí quiero mencionar o voy a tocar el tema de esas prácticas sociales y cómo esas prácticas sociales se conciben o se transforman o dan resultado a lo que es la praxis. Entonces, esas prácticas sociales son concebidas como un todo global, un todo conjunto, ¿listo? Una totalidad social, si se quiere. Ese concepto de praxis claramente va a integrar toda esa totalidad social y va a integrar diferentes niveles, ¿no? Desde el nivel biofisiológico hasta el nivel formal y ese nivel, Wendy, eso de los símbolos, y también dentro de los símbolos entraría lo que es la cultura, las representaciones, las ideologías, las imágenes, etcétera. Entonces, aquí ya yo quisiera hacer mención de dos tipos de prácticas que se mencionan o que menciona Alicia. Es la praxis repetitiva, la praxis inventiva o creativa. La primera, básicamente, pues consiste, como bien lo dice su nombre, en esa reproducción mecánica del mundo. ¿Listo? Meramente eso, netamente eso. Esas repeticiones o esas reproducciones pueden ser mecánicas, cíclicas o periódicas. ¿Listo? Esto ya va a depender, pues, según el tiempo-espacio, como ya lo mencionamos al principio, y claramente el contexto, ¿no? La inventiva, por su parte, pues lo que busca es esa transformación de esa cotidianidad social, de esa totalidad social. ¿Listo? Básicamente, pues lo cotidiano son esos actos diarios, sí, pero detrás de esos actos diarios hay un engranaje, hay un encadenamiento que forman un todo. ¿Listo? No debemos, digamos, fragmentar ciertas rutinas o ciertas cotidianidades, porque básicamente así es como el autor dice que no funciona. ¿Listo? Eso es lo que tienden a hacer las ciencias sociales. Y es allí donde entraría a jugar en cierto modo la investigación, porque no hay que ver o no hay que fragmentar como las ciencias sociales lo hacen, la cotidianidad, sino por el contrario, verlas y que converjan en una totalidad universal. ¿Listo? Es decir, la vida cotidiana, la familia, el trabajo, son prácticas claramente que son separadas, pero en efecto, todas ellas funcionan en conjunto. ¿Listo? Bueno, también vamos a mencionar acá un poco en nuestro capítulo, en nuestro episodio de hoy, eso cotidiano y la historia entre la riqueza de esa cotidianidad y la miseria claramente de esa cotidianidad, ¿no? Las dos caras de la moneda. Entonces vamos a empezar por los tres periodos, el año 1946, no sé quién quisiera abordarlo, que se titula Primer momento de la relación riqueza-miseria de lo cotidiano. ¿No? Bueno. Básicamente, sí. el autor hace... Ah, ok, perdona. Perdón, me está llegando el audio un poquito tarde. Entonces, pues hablando un poco de lo cotidiano y la historia entre la riqueza y la miseria, pues hay un primer momento em, donde se hace pues esta relación, y aquí pues se dice que en dicho tiempo la riqueza de la vida cotidiana primaba sobre la pobreza, pues ya que todo estaba instaurado, por ejemplo, los dogmas, las ideologías, el dualismo, etcétera, y era la vida cotidiana donde se les enfrentaba. Entonces, lo cotidiano contenía lo lúdico. ¿Cómo así lo lúdico? Entonces, pues contenía los ritos, las fórmulas, los proverbios, tradiciones, etcétera. Y pues aquí la crítica consistía en gestar en concepto lo cotidiano y lo vivido, es decir, gestar una como revolución que buscara sacar a la luz ese menospreciado en la época. Y pues ya pasaríamos al segundo momento. Listo. Entonces, para ese segundo momento de la riqueza y la miseria de lo cotidiano, pues se desarrolla más o menos desde el año 1961 hasta 1967,
Y básicamente lo que nos dice aquí, pues, Lefebvre, es que desde los años 60 este concepto de cotidianidad cambia por cuanto ha habido una reducción de la riqueza y por ende, pues, un aumento de la miseria. Entonces, aquí se habla como tal de un cambio de sentido o más bien una especie de sinsentido, puesto que no se evidencia como tal un avance, sino una especie de estancamiento de la sociedad, ¿sí? La cual pues se denomina una sociedad de abundancia, de ocio y pues también de consumo. Entonces, dentro de esta abundancia, se crea como una nueva forma de escasez, como por ejemplo el espacio, el deseo y también los alimentos. El espacio, en relación, por ejemplo, con la construcción de los diversos edificios en las ciudades, ya no hay el mismo espacio pues, que había antes, sino que cada vez va en aumento la construcción de diferentes edificaciones. Y hay algo muy importante y es que respecto a la parte de los alimentos, pues señala la autora que es algo como paradójico, puesto que los productos para elaborar los alimentos se han hecho abundantes en el mundo y sin embargo, pues también hay una escasez de alimentos. Por otra parte, se habla también de algo muy importante y es la sociedad de consumo, que está un poco relacionada con lo que nos propone Bauman con la modernidad líquida. Y es que lo relevante aquí no es como tal la figura del consumidor ni el objeto que es consumido, sino como tal esa construcción imaginaria de felicidad, entre comillas, que es momentánea o efímera de la persona que está produciendo pues el consumo. De ahí se desprende también la idea de querer como cambiar las cosas constantemente por unas que sean mejores que las anteriores porque pues estas últimas se consideran como obsoletas. Entonces, en este sentido, las grandes empresas buscan precisamente eso, que es la durabilidad de las cosas, que sea cada vez más efímera para producir productos más nuevos que atraigan el deseo de los consumidores, generando una idea de que es necesario como reemplazar lo que ya se tiene, incluso cuando esto no es obsoleto y que todavía tiene como tal una vida útil. Entonces, bueno, aquí para cerrar esta segunda etapa con una frase extraída directamente del texto, es que lo efímero es como tal ese método que hace rentable lo cotidiano. Entonces, veamos un poco de qué se trata este tercer momento. Bueno, ya para continuar, este tercer momento se titula De la riqueza y o miseria de lo cotidiano. Entonces, donde nos dice que la crítica fracasó para este tercer momento en el ámbito del conocimiento científico. También que el énfasis en lo vivido llevó por un lado a la pérdida de interés en la crítica. El interés del conocimiento se ancló en lo vivido por lo vivido. Es decir, ya pues a lo que ya se había vivido no se le prestó pues cierta importancia. De tal manera que pues en el ámbito científico de la hipercrítica del momento previo se pasó a la ausencia de la crítica. Es decir, pues ya en este momento la crítica no estaba presente. En cuanto a lo cotidiano, tenemos la parte imaginaria, dada desde afuera del individuo, como por ejemplo el cine, la televisión, una foto, una imagen, etcétera, donde esto termina, digamos que matando por completo la imaginación del sujeto. También tenemos que todo esto que alimentaba la parte cotidiana, llámese sea la fiesta o la parte lúdica, en los ejemplos que mencioné anteriormente. Esto pues digamos que finalmente se fragmentó por completo de lo cotidiano y por lo mismo ya no nutre a la vida cotidiana. Ya digamos que esto no hace parte como de la rutina del ser humano, sino que funciona en un registro propio. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que ya nosotros mismos le damos como esa cotidianidad y esa rutina a nuestra vida. Ya no le prestamos como la importancia como voy a hacer esto, esto y esto, sino vivimos al diario vivir con lo que se presta. Y ya para finalizar, al mismo tiempo el trabajo se perdió totalmente como valor y solo se toma dentro de la lógica del dinero y el valor de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que de igual manera le prestamos más atención a la parte material, toda la parte del dinero y no a la que pues realmente vale la pena, que es el valor de cambio en cuanto a nosotros como personas y también en cuanto a la parte cotidiana. Ya para finalizar, es importante resaltar que pues los científicos sociales, los filósofos, solo se proponen descripciones más o menos detalladas de la vida cotidiana. Entonces, eso quiere decir que se perdió la crítica y la mirada política de lo cotidiano. Entonces, esto se lo describe
como si el objeto último fuera la descripción minuciosa y detallada en sí misma, y no por lo que contiene más allá de lo aparente, por su capacidad transformadora de la vida social, ni por lo que pues esto enmascara. Ok, bien. Bueno, comentarios breves. Es necesario claramente desde nuestra formación y ejercicio docente avivar esa crítica, esa imaginación que se ha perdido para, como bien lo mencionábamos al inicio, poder nuevamente ir de la mano con esa pluralidad y así claramente desde nuestro ejercicio, desde nuestra labor, poner en pie o en práctica nuevos paradigmas, como lo diría Edgar Morin, que cambian ese mundo líquido, como lo mencionó la colega Daniela, en el que estamos inmersos, pues porque claramente estamos en un círculo vicioso donde efectivamente fragmentamos esa cotidianidad y en efecto, pues digamos que en síntesis, nuestra labor no es, ¿cómo decirlo? Ese foco principal se ha perdido, se ha desligado como tal desde esa formación o desde ese ejercicio que deberíamos plantearnos. No sé qué piensen, cómo lo vean ustedes. Sí, yo concuerdo contigo y es que pues es muy importante que en este momento de modernidad donde la mayoría de cosas es pues líquida, no solamente como tal las relaciones que tenemos con las demás personas, sino también lo podemos ver dentro del aula y en general dentro de la sociedad, pues creo que es necesario como un cambio de perspectiva en el cual nos adaptemos a eso pues que está sucediendo y tengamos en cuenta todos los elementos que mencionábamos al principio, como lo son el espacio, pluralidades de sentido, lo simbólico, el tiempo y las prácticas, no como acciones fragmentadas, como tú bien lo decías, Oscar, sino como tal una especie de engranaje en el cual pues haya una congruencia, ¿sí? De todos los hechos y que no estén como puestos como al azar en el mundo, sino que pues todo funciona con una, como con un objetivo y una función en específico dentro de la sociedad. Entonces, pues en este momento cabe también como preguntarnos qué estamos haciendo nosotros desde, pues por ejemplo, en este momento que estamos empezando, bueno, que vamos como en la mitad de nuestro trabajo de grado, hacia qué lado estamos encaminando nuestra investigación, ¿sí? Pues teniendo en cuenta como tal todos los elementos de los cuales hemos hablado. Entonces, no sé qué piensan ustedes. Bueno, haciendo un poco de énfasis en lo que acabas de decir, Daniela, sí, pues es bien importante tener en cuenta que pues nosotros como docentes debemos pues tener en cuenta que el cambio constante es un reto, ¿sí? Y de que también por otro lado la educación pues, se va adaptando, digamos que rápidamente como a todos estos niveles y pues la idea de nosotros como docentes es tratar de incorporar como todos esos elementos pues que nos ofrece el mundo, ¿sí? Ya como lo mencionábamos anteriormente, entonces hacer más énfasis en el tema de las comunidades colaborativas en cuanto a las herramientas de trabajo para los estudiantes, ayudarles a mejorar también esta parte en cuanto a las habilidades sobre los conceptos. Es importante también que ellos no solo lean críticamente, sino también piensen críticamente, ¿sí? Ya por otro lado, el buen uso de las redes sociales, de que pues sí, tenemos pues esa como esa idea errada de que pues solo lo usamos para ver videos, para ver memes, para hacer TikToks y demás, pero pues sí debemos como sacarle ese buen fruto al tema de las redes sociales con los niños, pues porque hace unos años, digamos, cuando nosotros iniciamos nuestra vida escolar, pues sí era bastante diferente, pues porque ni siquiera teníamos, digamos que acceso al internet, ni siquiera teníamos teléfonos móviles, mientras que ahorita pues las cosas son completamente diferentes. Entonces, sí, digamos, darles como esa importancia a los niños del buen uso no solo de las redes sociales, sino del Internet como tal, ahí como para enfatizar en esa parte de la adaptación. Sí, claro, pues siguiendo con la idea que tiene pues nuestra compañera Wendy y nuestra compañera Daniela, cabe resaltar que pues todo es un constante cambio, ¿no? Todo, digamos, con lo que nos nombraban de la modernidad líquida y demás, y la educación también tiene que ser así, la educación también tiene que ir ligada con la sociedad, entonces pues nosotros como educadores no nos podemos quedar a la antigua, con herramientas antiguas, con metodologías antiguas, etcétera,
sino que pues sabemos que ahora estamos en un mundo de tecnología, de redes sociales, de juegos, de aplicaciones, etcétera. Entonces tenemos que utilizar esas herramientas para un bien, ¿sí? Tenemos como que ponerlas de nuestro lado, em, adaptarnos a las formas, a las nuevas formas de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, em, estas herramientas están en la cotidianidad de los estudiantes. Ellos siempre están metidos en redes sociales, siempre están viendo memes, siempre están jugando, haciendo videos en TikTok, etcétera. Pues nosotros como docentes podemos anclar eso, esas herramientas al aprendizaje para que pues este sea de una forma efectiva. Totalmente de acuerdo con todas ustedes. Eso de la adaptabilidad me parece que es, no lo pudiste resumir mejor y como para cerrar esta pequeña conversación fructífera que hemos tenido, se resumiría en eso, adaptabilidad, ¿no? Claramente como seres humanos debemos adaptarnos porque estamos en constante cambio. Y bueno, pues televidentes, ustedes, ¿dónde ubicarían la cotidianidad dentro de la historicidad? Les dejamos esa pregunta, no olviden que pueden responder aquí abajito en la caja de comentarios, suscribirse y pues nada, les doy muchas gracias nuevamente por haberse sumado a un capítulo más de Praxis Investigativa. Fue un placer y un honor como siempre tenerlas de invitadas. Es enriquecedor y grato compartir charlas como estas con ustedes y nada, nos veremos en una próxima ocasión. Gracias, compañero. Ha sido un placer, colegas. Hasta luego. Así es, chao. Chao, colegas.